La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que reconozca que Jesús vino, murió para alcanzar nuestra salvación y concedernos el perdón, pero resucitó al tercer día, toda persona que lo confiese en su corazón, Dios permanece en él y él en Dios. Amigos, hermanos, esta es la certeza de nuestros 11 hermanos que hoy se bautizan. Ahí han puesto su fe, han creído, se han arrepentido y han recibido el don de Dios, la vida eterna. Esa es la salvación que Dios promete a todo aquel que confiesa a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, porque hoy podemos celebrar tu salvación. Como dice la Escritura, tu brazo, Señor, no se ha cortado, aún salva. Tú sigues siendo el Dios que rescata, que libera y que lleva a un lugar mejor. Hoy lo celebramos de manera especial, pero todos los días, aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, podemos celebrar que tú nos has salvado. Gloria a ti, Señor. Padre, te pido que ahora tu palabra toque nuestros corazones. Como han dicho nuestros hermanos, que un día experimentaron que tu palabra penetraba su alma hasta partirla en dos, yo te ruego que hoy tu palabra haga eso entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, la palabra bautismo, lo que hoy celebramos, viene del griego baptizo y simplemente significa hundir, sumergir, inmergir algo en agua, aunque ocasionalmente puede tener el significado de lavar o bañar, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se utiliza para hablar de purificación. Pero la palabra bautizo o bautismo significa sumergir, inmergir. Eso lo vemos en el caso de Felipe, discípulo de Jesucristo, y un hombre etíope que volvía a casa desde Jerusalén. Esa historia está en Hechos capítulo 8. El Señor manda a este discípulo, a Felipe, que vaya y atienda a este hombre que está leyendo las Escrituras, pero no las comprende. Felipe es obediente, hace lo que el Señor le pide, y cuando llega entiende que este hombre está ahí atascado con la palabra del Señor y Felipe empieza a predicarle la palabra del Señor hasta Jesucristo, contarle incluso lo que Jesucristo hace no mucho había hecho en Jerusalén, entregar su vida y resucitar al tercer día. Este hombre se convence, este hombre cree y dice, aquí hay agua. Qué bonito. Fue él el que le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mis queridos hermanos, Felipe y el etíope esperaron hasta que hubo suficiente agua para ser bautizado. Probablemente ambos llevaban agua con ellos para el viaje. Pero hermanos, una cantimplora llena no es suficiente para bautizarse. No se puede utilizar una cantimplora y echarla, rociarla sobre la cabeza, echarla sobre el cuerpo, no. Ellos esperaron, de hecho la Escritura dice que ambos entraron y salieron del agua. Para celebrar un bautismo había que sumergirse. ¿Y quién se puede bautizar? Pues aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Esos son los que pueden bautizarse, los que han puesto su fe plena, sincera, genuina en Jesucristo. Ese es el único e indispensable requisito. No se necesita nada más. Se necesita poner la fe en Jesucristo. La Biblia, de hecho, nos dice que los que creyeron fueron bautizados. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, como ha leído Jessica,
Hechos 2:41, en Samaria, donde estaba Felipe antes de que el Señor le llamara para atender a este etíope, y también lo vemos en otros casos como el del centurión Cornelio y toda su familia. Vuelvo a leerlo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en su palabra, los que confiaron en lo que la palabra decía acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leemos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 en adelante, que dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Está hablando del milagro de la salvación. Está narrando lo que ocurre en la persona que es salva por Jesucristo. Está narrando la salvación del hombre. Él lo llama bautismo en Cristo, el bautismo interior. Dice claramente que el que cree en Cristo se sumerge en Cristo. Se identifica con Él en su muerte y en su resurrección. La persona que se entrega a Jesús muere a su vieja naturaleza y nace a una nueva vida en Cristo. Ese es el milagro que ocurre en el interior de todo aquel que arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados, pone su fe en el Salvador. Por eso, el bautismo por inmersión en agua simboliza claramente que la vieja vida queda atrás. Como cuando la persona entra en el agua, está simbolizando que esa vieja vida ha quedado atrás y ahora nace, resucita a una nueva vida en Cristo al salir del agua. Ese es el simbolismo. El bautismo en agua es el símbolo exterior de esa unidad. O sea, el bautismo físico que vamos a ver hoy, vamos a presenciar en la playa, significa que el bautismo espiritual ya ha tenido lugar. El bautismo que ocurre en el agua expresa lo que ya ha ocurrido en el corazón. Es la representación pública de que hemos muerto al pecado y vivimos una nueva vida en Cristo. Por eso rociar, verter, echar, hace que se pierda el simbolismo del bautismo. No se entiende lo que ha ocurrido si vertemos. Hay que sumergir y sacar. Esa unión con Cristo se representa mejor de esa forma. ¿Es importante que los creyentes se bauticen? Claro que sí. Muy importante. A los que son salvados, justificados por la fe, se les manda proclamar su salvación, publicar su salvación a través del bautismo. De hecho, la persona que ha recibido el perdón y la gracia de Dios va a querer bautizarse. No es un dilema para la persona. La que ha recibido el perdón del Señor va a querer bautizarse, va a querer obedecer a su Salvador. Una persona salvada con una salvación tan grande, tan perfecta, tan sublime, tan generosa como la que nos ha dado el Señor, va a querer vivir sometida al señorío de Cristo. Ese va a ser su deseo. Lo que ahora más le importa a esa persona son las palabras de Cristo como ellos han dicho en sus testimonios. Por lo tanto, si el buen pastor, Jesucristo, dice que tenemos que bautizarnos, entonces tenemos que hacerlo en obediencia a su palabra. Además, el bautismo es un medio de gracia, una actividad, podríamos decir, un simbolismo, un medio de gracia que el Señor nos da para que podamos crecer en fe. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, hermanos, nosotros estamos publicando, diciendo, gozándonos con todos de que somos cristianos. Y eso trae bendición. A través del bautismo estamos obedeciendo. Y cuando una persona obedece, la Biblia dice que es bendecida por el Señor. Y ocurre algo maravilloso en el bautismo. Cuando una persona se bautiza, 29 de septiembre del año 2024,
va a tener un recordatorio para el resto de su vida de que ella o él es hijo de Dios para siempre. No ese día, probablemente anterior a ese día, pero ese día les va a recordar a todos ellos que son hijos de Dios. Algunos se preguntan, pero son muy pequeños, ¿no? Algunos ni llegan a 12 años, casi. ¡Hey! ¿Tan pequeños tienen que bautizarse? Hermanos, yo siempre digo lo mismo. Lo raro no es que un jovencito se bautice. Eso no es extraño. No suena extraño a nuestros oídos. Lo extraño, lo raro, es que un creyente no quiera bautizarse. Ese es el dilema. El que es creyente, genuinamente creyente, quiere bautizarse. Hay que hacerlo. Hay que darle prioridad. Fijaos, este año, en septiembre también, este mes, el 12, hacíamos 20 años de casados. 20 años con el Señor. 20 años casados con el Señor. Y os digo una cosa, no llevar mi anillo, no tener ni mi anillo puesto, no me hace soltero. Si por cualquier causa yo me tuviese que quitar el anillo para hacer algún trabajo, eso no me haría soltero. Seguiría estando felizmente casado. Pero llevarlo le dice a todos que estoy casado. Tenerlo en la mano le dice a todo el que lo ve que estoy unido a mi mujer. Hermanos, no bautizarse no te deja fuera. Hubo un ladrón que recibió las palabras más hermosas que una persona puede oír. En la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo que bautizarse, de hecho no pudo bautizarse. El bautismo no te deja fuera, pero hacerlo le dice a todos lo que ha ocurrido en ti, lo que ha pasado en tu vida y lo que puede ocurrir en la vida de ellos si creen. Además, el bautismo desafía a estas personas a vivir acorde a esta decisión que hoy toman. Es un motivador para seguir adelante en los caminos del Señor. Y eso es lo que les espera a estos 11 hermanos a partir de ahora. No han llegado al final. Hoy no se gradúan. Esto no es una graduación. Hoy no se les entrega un diploma, se le aplaude y se le dice, enhorabuena, lo habéis conseguido. No, no han llegado a la meta. Ahora comienzan la carrera. Ahora comienzan a andar. Por eso, mis queridos 11 hermanos, quiero terminar hoy mis palabras para deciros, especialmente a vosotros 11, dos cosas muy importantes que espero que os animen y os motiven a correr mejor la carrera. Lo primero, Jesús dice, escuchadme bien, en Juan 6, versículo 37 en adelante, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, este es Jesús, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y atentos, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, Jesucristo, lo resucitaré en el día final. Pero Jesús vuelve a decir algo parecido más adelante y de manera aún más contundente. Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hoy 11 ovejas dicen que han oído su voz y quieren seguirle. Pero atentos, 11. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Mis queridos hermanos que hoy os bautizáis, Jesús os está diciendo que los que le seguís, vosotros sus ovejas, aquellos que habéis puesto vuestra fe en Él, debéis saber que nadie, absolutamente nadie, os arrebatará de su mano. Más aún, la frase no perecerán jamás, versículo 28 de Juan capítulo 10, al ser una doble negación, no, jamás, afirma rotundamente que con toda certeza jamás pereceréis. Jesús dice a los que Él ha dado vida eterna que nunca perderán su salvación ni serán separados de Cristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, ellos nunca perecerán. El Evangelio de Juan, de hecho, está lleno de versículos, palabras del Señor Jesucristo que dicen que el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna, no solo en su Evangelio, sino también en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Y como esta vida que estos hermanos reciben es vida eterna, ¿sabéis lo que eso significa? Vida para siempre. Habéis obtenido el don de Dios, la vida eterna. Eso es lo primero que debéis saber. Pero lo segundo es muy importante también y va de la mano. Porque hay pasajes, palabras de Jesús que hablan de la necesidad de continuar, perseverar en la fe durante toda esta vida. Jesús dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está advirtiendo aquí, oídme bien, vosotros que os bautizáis, Jesús está advirtiendo aquí que una evidencia de fe verdadera es continuar en la palabra. Es decir, continuar creyendo lo que dice la palabra y vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Mis queridos hermanos que hoy os bautizáis, ¿queréis motivación? Sois salvos. Estáis en Dios y viviréis con Dios por toda la eternidad. ¿Cuánto es eso? Me duele la cabeza de pensarlo. Piensa en el fin de la eternidad y nunca llega. Ahora, continuad en Cristo. Continuad en Cristo y esa seguridad de ser salvos nunca desaparecerá. Siempre estará, siempre os acompañará y os motivará para seguir firmes y adelantes. Si vosotros habéis creído en Jesucristo, continuad en Jesucristo. Si tú, que hace tiempo te bautizaste y creíste en Jesucristo, haces bien en continuar en Jesucristo. Esa certeza es el motor de nuestras vidas. Confiamos que aquellos que confiesan a Jesús como el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y ellos en Dios. Esa es nuestra máxima alegría y por eso hoy venimos y adoramos al Señor. Queridos 11, que Dios os bendiga. Iglesia, que Dios os bendiga. Si tú aún no has creído en Jesucristo, hoy es un buen día. Hoy puede ser el día. Pon tu fe en Jesús. Él nunca te va a decepcionar. Padre, gracias, porque hoy podemos celebrar la salvación. No es obra nuestra, lo confesamos. Somos salvos por gracia, a través de la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie pueda decir yo me salvé, sino que todos digamos tú eres nuestro Salvador. Eso es lo que hoy decimos. Por eso a ti toda la gloria, a ti todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.